Buenos días, chicos. Vamos a seguir con nuestras sesiones en línea y ahora vamos a hablar sobre la estructura de ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Cada nucleótido a su tiempo está formado por un glúcido, que es la desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina o guanina, y un grupo fosfato, derivado del ácido fosfórico. Lo que distingue a un polinucleótido de otro es entonces la base nitrogenada. Y por ello, la secuencia de ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas 4 bases a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética, siguiendo el siguiente criterio de complementariedad A, T y GC. Esto se debe a que la adenina y la guanina son de mayor tamaño que la timina y la citosina, por lo que este criterio permite cumplir una uniformidad. En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las 2 hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno. Una característica muy especial de esta molécula es que necesita de una replicación y consiste en lo siguiente. La replicación del ADN no es más que la separación de las 2 hebras del ADN. Es decir, es un proceso mediante el cual una molécula de ADN genera 2 idénticas así. Es la clave en la reproducción celular, ya que todas las células del cuerpo han de tener el mismo exacto genoma, al igual que en los organismos de reproducción asexual, que son prácticamente clones el uno del otro. Dicho proceso consiste en la separación de las 2 hebras de ADN, cada una de las cuales funcionará como un molde para sintetizar una nueva compañera. Si todo sale bien, al final habrá 2 moléculas idénticas del ADN original, ambas en doble hélice. De allí que la replicación sea clave para la herencia. Ahora vamos a hablar de los tipos de replicación del ADN. ¿Sí? Tenemos 3, que es la semiconservativa, la conservativa y la dispersiva. Vamos a hablar primero de la semiconservativa. Tal y como se describió antes, las hebras se separan y de cada una de las antiguas se sintetiza una nueva. Número 2, en la conservativa, tendría lugar si las 2 hebras antiguas, luego de servir de molde, volvieran a juntarse con su antigua compañera y al final hubiese una molécula de ADN enteramente nueva, junto a la vieja que se reconstituirá. Y número 3, la dispersiva, ocurriría si las hélices resultantes estuvieran compuestas por fragmentos de ADN viejo y del nuevo. Ahora bien, ¿cuáles serían las diferencias entre el ADN y el ARN? El ADN y el ARN son cadenas de nucleótidos similares, pero se diferencian, como su nombre lo indica, en el tipo de azúcar presente en su estructura. Para el ADN, desoxirribosa, y para el ARN, la ribosa, respectivamente. Además, el ARN es casi 4 veces más grande que el ADN y está compuesto por una hélice simple en lugar de 2. Esta distinción también es funcional. Obviamente, pues el ADN contiene el molde genético y el ARN es el encargado de ejecutarlo o transportarlo. Vamos a hablar un poco de historia del desarrollo del ADN. El ADN fue aislado por primera vez durante 1869 por el médico suizo Friedrich Milchmann, mientras trabajaba en la Universidad de Tubinga.
Michel realizaba experimentos acerca de la composición química del pus de vendas quirúrgicas, desechadas cuando notó un precipitado de una sustancia desconocida que caracterizó químicamente más tarde y lo llamó nucleína. Debido a lo que había extraído a partir de núcleos celulares, se necesitaron casi 70 años de investigación para poder identificar los componentes y la estructura de los ácidos nucleicos. En 1919, Phoebus Leven identificó que un nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Leven sugirió que el ADN generaba una estructura con forma de solenoide, es decir, un muelle, con unidades de nucleótidos unidos a través de los grupos fosfatos. En 1930, Leven y su maestro Albrecht Kozel probaron que la nucleína de Michel es un ácido desoxirribonucleico, ADN, formado por 4 bases nitrogenadas: citosina, timina, adenina y guanina, el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, y que en su estructura básica el nucleótido estaba compuesto por un azúcar unido a la base y al fosfato. Sin embargo, Leven pensaba que la cadena era corta y que las bases se repetían en un orden fijo. Ya en 1937, William Astbury produjo el primer patrón de difracción de rayos X, que mostraba que el ADN tenía una estructura regular. Así, la función biológica del ADN comenzó a visualizarse en 1928 con una serie básica de experimentos de la genética moderna, realizados por Frederick Gifford, quien estaba trabajando con cepas lisas o rugosas de la bacteria neumococo, causante de la neumonía, según la presencia S o no R de una cápsula azucarada, que es la que confiere virulencia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los daños del ADN. Una molécula de benzopireno es un mutágeno presente, por ejemplo, en el humo del tabaco, ligada a una hélice de ADN. Es así que el ADN puede resultar dañado por muchos tipos de mutágenos que cambian la secuencia del ADN. Agentes aniquilantes, además de radiación electromagnética de alta energía, como luz ultravioleta y rayos X. El tipo de daño producido en el ADN depende del tipo de mutágeno. Por ejemplo, la luz ultravioleta puede dañar al ADN produciendo dímeros de timina, que se forman por ligamiento cruzado entre bases pirimídicas. Por otro lado, oxidantes tales como radicales libres o el peróxido de hidrógeno producen múltiples daños, incluyendo modificaciones de bases, sobre todo en la guanina y roturas de doble hebra. En una célula humana cualquiera, alrededor de 500 bases sufren daño oxidativo cada día. De estas lesiones oxidativas, las más peligrosas son las roturas de doble hebra, ya que son difíciles de reparar y pueden producir mutaciones puntuales, inserciones y deleciones de la secuencia de ADN, así como traslocaciones cromosómicas. Muchos mutágenos se posicionan entre dos pares de bases adyacentes, por lo que se denominan agentes intercalantes. La mayoría de los agentes intercalantes son moléculas aromáticas y planas, como el bromuro de tirio, la daunomicina, la dexorubicina y la tilidomida. Para que un agente intercalante pueda integrarse entre dos pares de bases, estas deben separarse, distorsionando las hebras de ADN y abriendo la doble hélice. Esto inhibirá la transcripción y la replicación del ADN, causando toxicidad y mutaciones. Por ello, los agentes intercalantes del ADN son a menudo carcinógenos. El benzopireno, las acridinas, la aflatoxina y el bromuro de tirio son ejemplos bien conocidos. Sin embargo, debido a su capacidad para inhibir la replicación y la transcripción del ADN, estas toxinas también se utilizan en quimioterapia para inhibir el rápido crecimiento de las células cancerosas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las enzimas que modifican el ADN. Las primeras serían las nucleasas, que son enzimas que cortan las hebras de ADN mediante la catálisis de la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster. Las nucleasas que hidrolizan nucleótidos a partir de los extremos de las hebras de ADN se denominan exonucleasas, mientras que las endonucleasas cortan en el interior de las hebras.
Las nucleasas que se utilizan con mayor frecuencia en biología molecular son las enzimas de restricción endonucleasas que cortan el ADN por determinadas secuencias específicas. Por ejemplo, la enzima EcoRB. Otras enzimas de restricción generan, sin embargo, extremos cohesivos, ya que cortan de forma diferente las dos hebras de ADN. En la naturaleza, estas enzimas protegen a las bacterias contra las infecciones de fagos al digerirle al ADN de dicho fago cuando entra a través de la pared bacteriana, actuando como un mecanismo de defensa. En biotecnología, estas nucleasas específicas de la secuencia de ADN se utilizan en ingeniería genética para clonar fragmentos de ADN y en la técnica de huella genética. Otras enzimas son las denominadas ligasas, que pueden reunir hebras de ADN cortadas o rotas. Las ligasas son particularmente importantes en la replicación de la hebra, que sufre replicación discontinua en el ADN, ya que unen los fragmentos cortos de ADN generando en la horquilla de replicación que forman una copia completa del molde de ADN. Y también se utilizan en la reparación del ADN y en procesos de recombinación genética. Pues bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre la importancia del descubrimiento en tecnología. Así, el conocimiento de la estructura del ADN ha permitido el desarrollo de multitud de herramientas tecnológicas que explotan sus propiedades físico-químicas para analizar su implicación en problemas concretos, por ejemplo, desde análisis filogenéticos para detectar similitudes entre diferentes taxones, a la caracterización de la variabilidad individual de un paciente en su respuesta a un determinado fármaco, pasando por un enfoque global a nivel genómico de cualquier característica específica en un grupo de individuos de interés. Así podemos clasificar las metodologías de análisis de ADN en aquellas que buscan su multiplicación ya in vivo, como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, ya in vitro, como la clonación y aquellas que explotan las propiedades específicas de elementos concretos o de genomas adecuadamente clonados. Es el caso de la secuenciación de ADN y la hibridación con sondas específicas. Así, la investigación sobre el ADN tiene un impacto significativo, especialmente en el ámbito de la medicina, pero también en agricultura y ganadería, donde los objetivos son los mismos que con las técnicas tradicionales que el hombre lleva utilizando desde hace milenios: la domesticación, la selección y los cruces dirigidos, para obtener variedades de animales y plantas más productivas. Así, la moderna biología y bioquímica hacen uso intensivo de la tecnología del ADN recombinante, introduciendo genes de interés en organismos con el objetivo de expresar una proteína recombinante concreta. Bueno, chicos, espero que esta información les sirva y la puedan utilizar. Muchas gracias.